Muy, pero muy buenas noches, apreciados hermanos. Sonrían al que está a su lado y diga: estoy muy contento de verte. Sonrían al que está a su lado. Es que yo no sé, hermanos, si es el cansancio de este país, la soledad, pero casi no sonreímos. Así me pasa allá en Minnesota con los hermanos, casi no sonríen. Y todo el tiempo que yo paso a la iglesia a predicar, todo el tiempo los hago sonreír, todo el tiempo. Hay que sonreír, hermanos, hay que sonreír. De verdad que eso hace bien. Esta mañana, conversando con mi esposa, estaba la temperatura en Minnesota a menos 22 grados centígrados. Ya pueden ustedes imaginarse, allá sí hace frío, así que aquí ustedes están tranquilos, hermanos. Ya a esos grados ya se congelan las cosas, ya es bastante fuerte, se entrega un poco. Para febrero va a estar más o menos a menos 30, 32, es bastante fuerte. Así que ustedes estén contentos acá, hermanos, estén tranquilos. Bien, hermanos, quiero llevarlos hoy a que ustedes reflexionen, o que todos juntos podamos reflexionar hacia la necesidad profunda de la oración. No como un escenario religioso, no como una condición o un consejo pastoral que le dicen: hermano, ore. No, sino que usted lo vea dentro del escenario más profundo y necesario. Y la razón es por lo siguiente, hermanos. Según la palabra de Dios, hermanos, y Juan, eso lo explica un poco más Juan, también Lucas, pero tendríamos que hacer todo un rastreo y llegar hasta el libro de Hechos para mirar cómo lo explica Lucas como médico. Pero él no duda en presentar, hermanos, las dos naturalezas con las que luchamos nosotros los seres humanos. O sea, nosotros, hermanos, tenemos dos naturalezas. Y de alguna manera eso es nuestra mayor tragedia. Porque la Biblia nos lo coloca así, desde Génesis capítulo 1. Si usted en su momento no está siendo tomado por la naturaleza espiritual, si usted no está siendo orientado y guiado por la naturaleza espiritual, automáticamente la naturaleza que está guiando su vida es la otra naturaleza, que es la naturaleza carnal. En esas dos direcciones nos movemos. O nos movemos bajo nuestra naturaleza espiritual, o nos movemos bajo nuestra naturaleza carnal. En otras palabras, hermanos, miren lo grave y lo delicado. Todos nosotros, hermanos, y espero no hacerme mal entender, pero todos nosotros de alguna manera cargamos un diablo metido adentro. Solo que algunos lo tenemos más dormido que otros. Y por eso cuando ese diablo se nos sale, hacemos mucho daño. Y eso me ayuda a entender lo siguiente, escúchenme bien, hermanos. Por eso no debemos tomarnos nunca nada personal. Porque detrás del comportamiento de una persona hay una fuerza espiritual que está moviendo a esa persona. Y es esa naturaleza carnal, no es la persona, es esa naturaleza. Claro, nosotros no podemos venir y escudarnos detrás, que no fui yo, es el diablo que... No, sí es usted, pero está gobernado por la fuerza del enemigo. Por eso, si usted se enfrenta a esa persona directamente, se está enfrentando a una persona con la naturaleza carnal, una naturaleza diabólica, y si usted lo enfrenta por sí mismo, pues hermanos, el daño colateral va a ser tremendo. Entonces, cuando usted está enfrentando una situación con una persona, usted siempre tiene que tratar de mirarlo desde el escenario espiritual y saber que hay algo más allá que está gobernando esa persona, y que la herramienta para poder enfrentar a esa persona es espiritual. El arma es espiritual, porque si usted se va a enfrentar esa naturaleza carnal, la naturaleza carnal no va a ceder, hermanos, al contrario, va a coger más fuerza. No sé si me estoy haciendo comprender. Y esa es una tragedia que nosotros tenemos los seres humanos. Y por eso, en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿qué es lo primero que le dice Jesús a Nicodemo? ¿Qué es lo que le dice? Tú necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo.
O sea, Jesús le está planteando un escenario, si usted quiere realmente ir al reino de los cielos, porque ese es el escenario que nos convoca a nosotros acá, hermanos, la necesidad de ir al reino de los cielos. ¿O no quiere usted ir al reino de los cielos? Por supuesto que queremos ir al reino de los cielos. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, si tú quieres ir al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Y entonces Jesús le presenta los dos únicos escenarios para nacer de nuevo. Le presenta el agua. Tienes que nacer de agua. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Que lo explica el mismo capítulo 3 de Juan. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con el nacimiento de agua? ¿A qué se estaba refiriendo? Al bautismo. Yo no sé si todas las personas que están aquí han tenido el privilegio de haber pasado por ese nacimiento, porque escúchenme, hermanos, el bautismo es un requisito indispensable de la vida eterna. O sea, no es un asunto que usted, no es el bautismo, no es el proceso de afiliación a la iglesia. El bautismo, hermanos, es un requisito espiritual para la vida eterna. Es muy importante. Ahora, y la Biblia, señalando ese requisito tan importante, la Biblia inmediatamente señala cómo debe ser el bautismo y explica cuántos bautismos hay, que está en el libro de Efesios. ¿Cuántos bautismos hay, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Solo hay un bautismo. Ahora, ese bautismo, la Biblia no lo está hablando en el número. No está diciendo existe una sola vez que la persona lo haga. No es el número. La Biblia lo está hablando en la forma. Solo existe una forma, no es el número. Porque en la Biblia hay el registro de varias personas que fueron bautizadas varias veces, el número. Pero la Biblia lo que está explicando es que solo existe una forma de hacer ese bautismo. Y Romanos capítulo 7 y capítulo 8 explican la forma, cómo debe hacerse el bautismo, porque el bautismo cumple un simbolismo especial, según Romanos, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Jesús murió, dice que nosotros en el bautismo, en el agua, morimos también. Y por eso nosotros tenemos esta pileta aquí, donde la llenamos de agua, y cuando alguien se quiere bautizar, necesitamos sumergirlo completamente en el agua. Y cuando la persona es sumergida completamente en el agua, por algunos segundos, esa persona tiene que dejar de respirar. Y ahí está simbolizando la muerte, porque esa persona está muriendo al pecado, el viejo hombre, a la naturaleza carnal, está renunciando cuando se bautiza. Y luego, cuando sale del agua, lo primero que esa persona hace es respirar, y está simbolizando la resurrección, la nueva vida, el nuevo nacimiento en el agua. Y luego, hermanos, cuando la persona sale, dice el libro de Mateo, capítulo 3, y ese es un escenario que usted puede colocar en la Biblia, hermanos, en el Google, googlearlo, tratar de buscar momentos o acciones que hacen que el cielo se abra. Y usted va a encontrar varios escenarios en la Biblia, cielos abiertos. Y cada vez que el cielo se abre, hermanos, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y en el capítulo 3 del libro de Mateo dice que cuando Jesús salió del agua, ¿qué pasó con el cielo, hermanos? Dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo bautizó a Jesús. Y eso sucede cada vez que una persona viene a este estanque, es sumergida en el agua, y luego cuando sale, el Espíritu Santo desciende. Y ahora esa persona nace del agua y del Espíritu. Ahora, esas dos cosas, hermanos, son indispensables para la salvación. Yo supongo que igual, todos los que estamos aquí hemos crecido en una cultura cristiana, no necesariamente adventista. Pero posiblemente, si usted no ha practicado este bautismo, posiblemente a usted lo bautizaron en otra iglesia, y muchos de nosotros
nacimos siendo católicos porque era la única opción, por lo menos quienes venimos de nuestros países. De hecho, hermanos, miren, esto es un paréntesis que voy a abrir. El tema de la religión, o cuando llegó a nuestros países la religión cristiana católica, fue un asunto de colonización, hermanos. A Colombia, al igual que México y todos los países de Centroamérica, pues llegaron los españoles. Y los españoles, su religión principal, y la que ellos practicaban, pues era la católica. Y ellos cuando llegan a América, pues están los indios, que ellos no practican ninguna religión porque ellos practicaban, de pronto adoraban al sol, o tenían diferentes creencias espirituales porque, escúcheme, aunque a ellos nunca les habían hablado de Dios y de religión, tenían esa tendencia a adorar algo más allá de ellos porque esa naturaleza espiritual Dios nos la colocó cuando llegamos acá. O sea, tenemos esas dos naturalezas innatas en nosotros. Entonces cuando ellos llegan, nos colonizan con el idioma, por eso hablamos español, nos colonizan con la religión, con las costumbres y muchas cosas. Así que todos nacíamos siendo católicos y nos bautizaban allá colocándonos un poquito de agua. Pero ese bautismo, a mí también me alcanzaron a bautizar allá. Y lo sé por la fotografía, yo tenía 1 año y medio. Pero ese bautismo, hermanos, que me practicaron cuando yo era niño, no cumple los requisitos bíblicos. No los cumple. Porque yo debo ser sumergido totalmente en el agua. Así que yo ya cuando ya estaba más grande, tomando conciencia de lo que dicen las Escrituras, pasé por este bautismo, que es el requisito para la salvación, hermanos. Porque aquí no se está jugando el ingresar a una iglesia. Se está jugando es la vida eterna, la salvación. Así que quienes no han tenido el privilegio de ser bautizados de esta manera, deben buscar ese bautismo. Pueden hablar con el pastor, con los hermanos acá, pero deben pasar, es necesario. Ahora, yo no voy a hablarles esta noche del bautismo. Yo quiero concentrarme en hablarles de cómo nosotros, hermanos, después de habernos bautizado y haber recibido el Espíritu Santo, porque recibimos el bautismo del Espíritu Santo, cómo nosotros, hermanos, podemos mantenernos en esa naturaleza espiritual y entender por qué a veces yo reacciono en la carne y no reacciono en el espíritu. Porque muchas de las decisiones que yo estoy tomando, aunque me he bautizado en el agua, siguen siendo decisiones de la carne. Porque Juan capítulo 3 dice, es que lo que nació en la carne sigue siendo carne y sus decisiones van a ser hacia la carne, decisiones carnales. Pero ¿cómo yo puedo tomar decisiones espirituales? ¿Cómo yo puedo llegar a ser realmente una persona espiritual? Y se lo voy a colocar con una anécdota que me sucedió. Yo crecí en el campo, hermanos, así que para mí los trabajos de esfuerzo son normales. Era mi primera iglesia, mi primer distrito, allá en Colombia. Yo pastoreaba por un lugar que se conoce como el sur de Bolívar, un lugar con muchas montañas. Tanto que cuando yo me iba a visitar las iglesias que tenía por el campo, duraba un mes, porque eran lugares, pero de lo más lejanos que ustedes puedan imaginarse. Solo usan un clase de campero, que es una Toyota 24, que casi no es tan común, pero es pura montaña, hermanos. Entonces, yo siempre llegaba a una iglesia en un lugar llamado Arrayanes, y el hermano donde me hospedaba, el hermano Esmeraldo, tenía una camioneta de esas de transportar pasajeros y carga. Habíamos estado toda una semana de conferencias, así como acá. Y el domingo, a las 4 de la mañana, yo ya me regresaba para la ciudad y me venía con el hermano Esmeraldo, pero el hermano Esmeraldo venía recogiendo carga en los diferentes lugares para llevar al pueblo. Había un señor, amigo de la iglesia, que había estado asistiendo toda la semana a las conferencias. Y él tenía una carga de plátanos no del banano, sino plátano. En Colombia se consume mucho el plátano, es una tierra de mucho plátano. Y él había armado unos bultos, hermanos, no sé, de más de 50 kilos, unos bultos grandes. Entonces, en el carro, el hermano llevaba también unas señoras que iban para el pueblo como pasajeras. Pero el señor, que tenía como unos 20 bultos de plátano, era siempre una pendiente, como unos 200 metros, pero abajo, pero en pendiente. Él estaba solo para cargar esos bultos. El hermano Esmeraldo no podía hacer fuerza. Y el Señor me dice, pastor,
¿será que usted me puede colaborar a subir también plátanos? Y él había estado toda la semana escuchándome, yo cómo le voy a ayudar. Eran como las 4:30 ya. Yo no hay problema, yo le ayudo. Entonces yo descendí hasta donde estaban los bultos de plátano y entonces él me ayudó a tirarme el primer bulto, hermanos. Y yo cuando me tiré el primer bulto encima ya sentí que las piernas me temblaban. Y yo crecí, ya les digo, en el campo. Y yo empecé, hermanos, a coger, porque era una pendiente, eran 200 metros, pero bien pendientes. Y yo iba ahí, hermanos, con el bulto de plátano, pero ya cuando la pendiente estaba un poquitico más inclinada, yo ya iba que no, yo no podía casi ni respirar. Y arriba las señoras me miraban y se reían, el pastor no puede, viene temblando, mire, no va a ser capaz de llegar. Pero en ese orgullo de hombre, yo decía, yo no voy a quedar en pena con esta señora, yo voy a llegar con ese bulto como sea. Y yo de verdad, hermano, ya iba caminando como en 4 patas, yo iba así, pero logré llegar, hermanos, y dejé el bulto de plátano encima del carro, y entonces a mí me dio algo que yo escuchaba con frecuencia porque tuve que prestar el servicio militar obligatorio en Colombia. Y entonces cuando nos exigían demasiado haciendo ejercicio en la madrugada, compañeros se desmayaban y decían, le dio la pálida. Y todo el tiempo estábamos en formación y alguien se desmayaba. A mí nunca me había dado la pálida, yo no sabía qué era eso. Pero ese día, hermanos, cuando yo subí el bulto de plátano y llegué allá, me dio la pálida. Es la experiencia más terrible, no sé si a usted le ha dado la pálida. Hermano, yo sentía que me desmayaba, yo sentía que el mundo como que se me venía encima, yo quedé mareado, tenía náuseas, y yo tuve que recostarme en una piedra y sentarme y respirar, y el Señor me decía, pastor, vamos que no hemos, eran 20 bultos, y yo, ya, voy, espere, que es que me... Y yo así, y la señora serena, pastor, yo estaba mal, menos mal era oscuro, eran las 4 de la mañana y no me veía, yo creo que estaba pálido, hermanos, como un papel blanco, y no pude ayudarle más, yo sentí mal, yo estaba muy mal. Arrancamos hacia la otra casa, y lo primero que yo hice al llegar a la otra casa fue irme hacia la cocina, ya ahí es en el campo y la gente se levanta temprano, y pedí algo de comer, pedí, allá en Colombia hay una bebida que se llama agua de panela, que se hace con piloncillo, es muy típica, y me dieron un poquito de eso caliente, y entonces de una vez, hermanos, otra vez mi cuerpo se estabilizó, se me había bajado todo el azúcar, todo mi sistema inmunológico se vino al piso por ese esfuerzo. ¿Y saben la razón por la cual yo pasé esa situación? Porque yo estaba en ayunas, no había comido nada, y mi cuerpo, al hacer ese esfuerzo, no estaba preparado para hacer ese esfuerzo tan tremendo. Y si usted llega a experimentarlo, hermanos, si usted no se ha alimentado y sale a hacer un esfuerzo, su cuerpo no le va a aguantar porque usted necesita. Entonces la comida fue lo que hizo que otra vez mi cuerpo se estabilizara. Eso que yo les estoy contando, hermanos, es igual, sucede de la misma manera en la vida espiritual. Así es. Entonces ya les digo, la Biblia nos dice que tenemos 2 naturalezas. La naturaleza de la carne, que la naturaleza de la carne es esa que nos lleva a las cosas no buenas, a los vicios, a las cosas que no están correctas. Y tenemos por otro lado nuestra naturaleza espiritual, esa que nos acerca a Dios, esa que nos hace sentir la necesidad de salvación, esa que nos hace sentir la necesidad de la palabra de Dios. Y entonces yo con frecuencia escucho decirle, pastor, es que yo no siento la necesidad, es que yo no siento la necesidad de orar, yo como que no siento ese deseo de leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque usted, la naturaleza que más fuerte tiene en usted y la que lo domina a usted, es la que más se está alimentando. En este caso, la naturaleza carnal. Hace muchos años, cuando se grababan las músicas y los discos que la gente escuchaba, colocaban los mensajes subliminales, no eran tan directos. Hoy día, hermanos, las letras de las canciones que escuchan ya no son subliminales, hermanos. Los mensajes son directos hacia el sexo, hacia las drogas, hacia lo malo. Entonces, si yo voy para mi casa o voy para mi trabajo y estoy escuchando la música que sea, y si por lo menos yo soy un poco más de una generación antigua y yo estoy escuchando canciones románticas, alguien me puede decir, bueno, pastor, pero ¿qué tan malo es una canción romántica? Esas canciones románticas nos hablan de el primer beso,
del amor que pudo haber sido y no fue, y empiezo yo a sentir esa nostalgia, y más en este país, y si el diablo pone enemistad con mi esposa por alguna razón, y ahí se acaban los hogares, hermanos, por ahí entra el diablo, por ahí entra el enemigo, porque esa es la naturaleza que yo estoy. Y llego a la casa, me coloco a ver una serie en Netflix, y miren, hay un predicador que cuenta una anécdota, porque ¿qué es lo que está haciendo el enemigo en nuestra naturaleza carnal? El enemigo, hermanos, está tratando de normalizar en nuestra mente todo lo que está mal. Eso es lo que está haciendo el diablo, a través de las series, a través de todo lo que surge en estos materiales, que estamos todos pegados ahí. Entonces el diablo está normalizando esas conductas para que mi mente diga, bueno, pues todo el mundo lo hace, pues no está mal. Miren. Entonces un predicador lo puso de esta manera. Un niño llegó a su casa y le pide a su mamá, mamá, queremos ver la última película que está en cartelera. Y la mamá ya había escuchado los comentarios del contenido fuerte que tenía, de algunas escenas fuertes que tenía. Y la mamá le dice, hijo, pero eso no le va a hacer bien. Sí, mamá, pero igual nosotros no, ya sabemos de eso. Y finalmente la mamá le dijo, está bien, pero con una condición, que cuando terminemos la película, ustedes van a comer un refrigerio que yo les voy a preparar. Y ellos dijeron, está bien, aceptamos. Y entonces el niño le dijo, y lo hacen aquí en la casa, miran la película aquí en la casa. Invitó a sus amiguitos y vieron la película. Entonces, la mamá les preguntó al final de terminarse la película, ¿cómo les pareció? Buenísima, buenísima. Sí, tenía algunas cosas, pero ya las sabemos, pero estuvo bueno. Entonces la mamá les colocó un pastel de chocolate con leche. Quiero que se coman el pastel de chocolate. Y los niños se comieron el pastel de chocolate con leche y también estaban contentos. Luego, la mamá le mostró una bolsita. Ellos tenían una mascota. Entonces la señora en la mañana había sacado la mascota a pasear y siempre ella pues tenía que recoger, es ley recoger las heces de la mascota. Y entonces les dijo, ¿saben qué ingrediente además de los que siempre le echo al pastel le eché esto? Y ellos vieron, ¿qué es eso? Los heces de la mascota. Y los niños empezaron a escupir, mamá, ¿pero por qué hizo eso? ¿Cómo nos pone a comer eso? Bueno, porque ustedes no le ven problema. ¿Cómo que no? Y ella les dice, pues eso fue lo que acaban de hacer con la película. El diablo también les puso un poco de eso y ustedes no dijeron nada. Entonces, hermanos, el diablo está colocándonos eso, esa basura, y nos está normalizando. Y por eso nuestras reacciones, aunque muchos ya fuimos bautizados acá, siguen siendo reacciones de la carne. Y no hay sino un escenario, hermanos, posible para que nuestra naturaleza espiritual sea la más fuerte de nuestros corazones. Y esa es la oración. Ahora sí voy a presentarles ese escenario que nos deja ver Lucas. Vamos al capítulo 11, rápidamente. Lucas capítulo 11, hermanos. Dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, en primer lugar, hermanos, orar es un verbo. De la manera en que lo presenta Lucas, lo presenta en un tiempo presente continuo. Que cuando estábamos por allá en tercer grado, que nos estaban enseñando la gramática en español, nos enseñaron de los verbos en gerundio. Estos que terminan en ando, endo. Ese es un gerundio. Entonces, hermanos, todos los verbos para que cumplan su función deben tener acción. Entonces yo les voy a colocar un ejemplo y ustedes van a tratar de describir la acción que yo estoy haciendo. Van a hacer la descripción. Yo les voy a hacer una afirmación y ustedes me van a ayudar a escribir. Edward está comiendo. Estoy presentando el verbo también, comer, pero lo estoy presentando en un tiempo presente continuo. Edward está comiendo. Ayúdenme a describir la acción comiendo, pero que sea real, que es verdad. A ver, ayúdenme. ¿Qué debería estar pasando para que eso sea real? Edward está comiendo. Ayúdenme a describir eso. A ver, ayúdenme. ¿Qué necesita estar pasando? En primer lugar, debo tener un plato de comida, ¿sí o no?
Luego debo tener una cuchara o con la mano, si quiero comer con la mano, y estar llevando trozos de comida a mi boca y estarlo tragando al estómago. Y ahí se cumpliría esa acción, es real. Entonces, si decimos, Edward está orando, literalmente tiene que estar pasando lo siguiente, hermanos. Debo estar literalmente hablando con Dios, porque orar es hablar con Dios. Ahora, cuando yo digo que estoy hablando con una persona, o para hablar o establecer una comunicación con alguien más, mínimo pues deben haber dos personas. En este caso, yo y Dios, un emisor y un receptor. Entonces, Dios me escucha, pero se supone que si estamos hablando, Dios tiene que reaccionar a lo que yo le estoy hablando, y Él entonces también debería hablarme, y debe haber fluidez en el mensaje. Y Lucas nos presenta un ejemplo real de cómo debe ser la oración en tiempo real. Vamos rápidamente al capítulo 24 de Lucas, rápidamente. Miren el escenario real, hermanos, de una oración. Dos de ellos, dice Lucas. Voy a leerles rápidamente. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Él les dijo: ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces se les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas de las mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no lo hallaron, su cuerpo volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como si iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose a esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que se les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir del pan. ¿Qué sucedió ahí, hermanos, en esa experiencia de esos dos discípulos? ¿Qué sucedió con ellos, hermanos? Primero, dice que ese mismo día estaban refiriéndose al domingo, cuando Jesús resucitó. Ellos estaban, hermanos, muy decepcionados, muy tristes, dice Lucas. Y la razón, hermanos, de su tristeza era porque se sentían pero muy defraudados. ¿Y de quién estaban defraudados? ¿Qué dice el versículo? Estaban defraudados de Jesús, de Dios. Y yo no sé si alguna vez en su experiencia usted se ha sentido como esos dos muchachos, decepcionado de la vida,
de la gente de Dios, cansado. Hermano, no sé cuántos se sienten así hoy día acá en este lugar, decepcionados, que las cosas no le han salido como pensaban. Estos muchachos en ese momento estaban decepcionados de Dios mismo. Y la razón es que ellos un día escucharon el mensaje del Evangelio y lo dejaron todo. Porque en algunos apartes del Evangelio, ellos escucharon decir que para seguir a Jesús tenían que dejar todo. Porque el que no dejara a padre, a madre, a casas y lo siguieran a él, no serían dignos de ser sus discípulos. Y cuando ellos escucharon ese evangelio, cuando escucharon las buenas nuevas, dejaron todo. Posiblemente habían dejado un trabajo, posiblemente sus familias los rechazaron por ahora estar caminando con Jesús, pero a ellos no les interesaba porque querían estar con Él. Pero ahora, ese fin de semana había marcado su vida, porque ellos estaban ahí el viernes cuando lo llevaron en esa procesión, cuando lo colgaron en la cruz, cuando él no quiso hacer nada y finalmente murió, lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba y ellos estaban decepcionados porque ahora el maestro se había muerto y si Jesús no estaba, ya no tenía sentido estar en ese lugar. Yo no sé cuántas veces en la vida usted se ha sentido así como ellos, que ya no tiene sentido su hogar, su trabajo, hasta su misma vida. Yo como pastor me he tenido que sentar muchas veces con personas que han llegado a la conclusión de que ya la vida no tiene más sentido. ¿Para qué seguir luchando en esta vida? Y muchos se quitan la vida, hermano. Para mí, una de las situaciones más difíciles de alguien es cuando llega al tope y siente que ya no puede hacer más y la única solución es quitarse la vida. Ellos no llegaron a ese tope a quitarse la vida, pero dijeron, ya no queremos estar más aquí, así que empiezan un regreso desde Jerusalén a Emaús. Lo que ellos están diciendo, ya no queremos estar más acá, no nos interesan las cosas espirituales, no nos interesan las cosas de Dios, nos vamos al mundo, porque aquí no encontramos la felicidad, aquí no encontramos lo que estábamos buscando, ahora nos vamos a ir al mundo. Y no sé cuántos se han sentido alguna vez así, que Dios los abandonó, nos quiten ganas de estar aquí. Entonces miren lo que hizo Jesús, hermanos. Dice la Biblia, y Lucas lo resalta, el mismo Jesús, el que estaba ya pegado a la cruz, ahora se vino a caminar con ellos. Y empezaron una conversación. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Y ellos dijeron, estamos muy tristes con Dios, porque esperábamos, ellos esperaban más. ¿Qué estaban haciendo estos dos muchachos mientras caminaban en su desánimo de regreso a Emaús? ¿Qué estaban haciendo, hermanos, en su desánimo? ¿Qué estaban haciendo literalmente? ¿Qué es lo que nos está presentando Lucas ahí? ¿Qué es eso? Si iban en su desánimo hablando con Dios, porque ese era Dios, era Jesús. Entonces, en otras palabras, ¿qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban orando en su desánimo, iban hablando con Jesús. No sé cuántas veces usted en su desánimo ha hablado con el que todo lo puede. Y Jesús empezó a hablar con ellos también. Pero venga, ¿qué pasó? No, maestro, pero venga, las promesas están aquí. Y ahora Jesús trae otro ingrediente. Coge la Biblia desde el Génesis hasta el libro de Malaquías y repasa todas las promesas de Jesús, hermanos. Y lo que está queriendo decirles a ellos Jesús es, yo nunca les he fallado. Porque, hermanos, escúcheme bien, y amigos, a nosotros nos pueden fallar todo el mundo, hermanos, pero Dios nunca, amén, nunca nos dejará en vergüenza y nunca nos fallará. Él es lo más seguro que tenemos, hermanos. Sus brazos son el lugar más seguro. Pero ellos, por su tristeza, por su desánimo, no lo podían reconocer porque estaban en la carne. Estaban en la carne. No podían reconocer esa experiencia. Pero algo acontece con ellos. Cuando llegan a la casa, que parten el pan, ya llevaban varias horas con Jesús, sus ojos espirituales se abrieron.
ya no están más en la carne, ahora están en el Espíritu. Y ahora dicen, venga, a mí me pasó algo cuando veníamos hablando con él, mi corazón ardía. Y él dice, a mí también, nuestro corazón estaba ardiendo, algo estaba pasando y no sabíamos qué era. Porque escúchenme, hermanos, escúchenme. La oración no tiene el propósito de que usted le cuente las cosas a Dios que está pasando. Dios ya las sabe. La oración tiene el propósito, hermanos, de colocarnos directamente en su presencia. Y la presencia de Dios, hermanos, es lo único que puede transformar y cambiar al ser humano. La Biblia en sí misma, este ejemplar hermoso en sí misma, no le cambia la vida a nadie. Mi frustración ha sido como pastor grande, donde yo he visto personas terribles. Se emborrachan y recitan salmos enteros. De hecho, estudiamos esta semana, cuando el diablo tentó a Jesús, usó la Biblia. El diablo sabe la Biblia y sigue siendo diablo. El hecho de usted memorizarse la Biblia no le indica que usted va a cambiar. No, el diablo se sabe la Biblia, hermanos. La iglesia, el venir a la iglesia en sí mismo no le cambia la vida a nadie. Emerson, hermanos, un hombre de unos 33 años, se sentaba siempre en la primera fila de la iglesia. Ese viernes, todos los viernes teníamos un culto hermoso en mi primera iglesia. Se llenaba la iglesia más que los sábados. Ese viernes, Emerson se sentó en esta nave. Recuerdo tanto su cara. Siempre le gustaba escuchar mis sermones. Yo predicaba todos los viernes. Al salir me dio un abrazo. Se fue para su casa. Emerson trabajaba descargando camiones, bultos. Así que tenía fuerza. Un hombre grande, alto, fornido, joven. Tenían 4 niños pequeños. Su esposa trabajaba en una guarnición militar. Ese viernes, por alguna razón, le cogió la tarde a su esposa. No había alcanzado a llegar a tiempo. Así que Emerson llegó a su casa y la esposa no había llegado. Y él se paró en la puerta de su casa a esperar a su esposa. Cuando de repente viene una motocicleta, un soldado traía a su esposa, porque el batallón estaba muy lejos y no podía ya venirse caminando, no tenía medio de transporte, una familia humilde. Y entonces, cuando el soldado viene, deja a su esposa en la puerta de su casa, Emerson está esperando. Y no se sabe qué pasó por la cabeza de Emerson, sin mediar palabra, sin reclamarle nada, sacó su mano y le pegó un puño acá, en la parte derecha de su pecho, y le estalló el corazón y la mató inmediatamente. Cayó muerta al piso, hermanos. Al otro día nos hicieron una marcha en contra del maltrato de las mujeres y nos hicieron escándalo frente a la iglesia. Fue para nosotros doloroso, doloroso, hermano. Yo fui a visitarlo a la cárcel y me dice, pastor, no me arrepiento. Siempre estaba en la iglesia, hermanos. Siempre estaba en la iglesia, pero estaba en la calle. Porque una persona que tiene a Dios en su corazón jamás lastimaría a otros, hermanos. Eso me indica que la Biblia en sí misma, el venir a la iglesia y sentarme acá, no me va a permitir vivir en la naturaleza espiritual que es la que Dios quiere que yo viva. Lo único, escúchenme bien, hermanos, que va a garantizar que yo pueda vivir en mi naturaleza espiritual es la oración. Amén. En el santuario, escuchen bien, en el santuario, ubíquense la explicación del santuario. El santuario estaba dividido en 3 partes. Tenía lo que es el atrio, que estaba cubierto, y estaba el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo habían 3 muebles. Estaba un candelabro de 7 brazos, recuerden, que siempre permanente está prendido. Estaba una mesa con unos panes, los panes de la preposición, y estaba un candelabro.
El candelabro estaba a un lado, la mesa estaba a otro lado. ¿Y saben ustedes dónde estaba ubicado el candelabro y qué significaba o qué simbolizaba el candelabro? El candelabro estaba aquí, una cortina. Hagan de cuenta que esta parte de acá del altar es el lugar santísimo y de acá el lugar santo. Estaba dividido por una cortina de pieles de tejón. Recuerden que al lugar santo, al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año, y aquí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y en el arca del pacto habían dos ángeles que lo cubrían así, y aquí en el centro había algo que se llamaba la chequina. Y ahí estaba la presencia directa de Dios. El incensario o el altar del incienso estaba aquí, en esta parte, pegado a la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero como la cortina no llegaba hasta el techo, quedaba un espacio, aquí el incienso lo colocaban en la mañana y en la tarde. Ese humo que salía representaba las oraciones, era el símbolo de las oraciones que mañana y tarde debemos nosotros hacer. Y entonces ese humo, cuando pegaba al techo, cruzaba al lugar santísimo. ¿Y qué era lo que había en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Y el texto dice que cuando ese humo pegaba y entraba, era olor grato para Jehová. Amén. Dios recibía esas oraciones, hermanos. Entonces, lo único que accedía directamente a la presencia de Dios eran las oraciones, hermanos. Porque la oración tiene el poder de romper ese velo y llevarnos a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando Moisés hablaba con Dios, era un asunto que se notaba en la piel de su rostro. Aunque no notaba, la gente sí lo notaba, hermanos. Miren, usted puede tener todos los defectos que tenga, puede haber pasado por todas las luchas que haya pasado en la vida, puede tener todas las cicatrices, pero si usted descubre la ciencia de la oración y aprende a entrar en la presencia de la oración, hermanos, su vida será totalmente diferente, porque usted caminará en el Espíritu, caminará en la presencia de Dios. Yo, hermanos, es mi tema preferido, estudio. Y mañana yo les voy a dar los pasos que yo sigo para orar, porque ya no alcanzo por el tiempo, porque lo voy a hacer mañana. Pero les voy a decir algo, hermanos. Entendiendo lo que significa la oración, yo le pido a Dios lo siguiente, hermanos. Yo antes le decía, Señor, yo no quiero que me lleves a un hospital a morir, ni me dejes reconocer el día de mi muerte, sino que yo me muera y ya. Que llegue la noticia, se murió el pastor Ariza. Hace 15 días murió un miembro de la iglesia allá en mi pueblo. Y su muerte fue muy simbólica, muy especial y bonita. Era sábado. Un hombre que encarnó a Dios en su corazón, un hombre de Dios, hermanos, literalmente. Un hombre de buen testimonio con otras personas. Ese sábado se levantó temprano, siempre iba bien vestido a la iglesia, porque era el día del Señor. Tenía su corbata, su ropa. Eran las 8:15 de la mañana y estaba cerrando ya la puerta de su casa para ir para la iglesia. Y ahí le dio un ataque y tenía una silla y quedó recostado en la silla y como si estuviese dormido y descansando, y ahí murió. Los hermanos de la iglesia lo extrañaron porque él tenía las llaves de la iglesia. No contestaba el celular. Llegaron y lo encontraron así como inclinado, como si estuviese descansando, y murió. No estaba enfermo, le dio un ataque, hermanos. El Señor lo recogió. Entonces yo le decía al Señor, Señor, a mí no me dejes reconocer la muerte, pero entendiendo mis naturalezas, la espiritual y la carnal, yo ahora cambié mi manera de pedirle a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿sabe? Permite que cuando me llegue la muerte me encuentre de rodillas orando, hermanos. Porque si habrá un momento donde usted, hermanos, está sin pecado, está limpio, es cuando usted accedió en la oración a través de la oración a la presencia de Dios, hermanos.
Porque no se puede estar en pecado mientras esté en la presencia de Dios, hermano. Y el único momento donde usted estará santo, literalmente, es cuando usted dobla sus rodillas y logra acceder a la presencia de Dios. Amén. Mañana yo le voy a dar los pasos que a mí me han ayudado para poder sentir, porque escúchenme, mire, si usted, estos dos hombres que iban camino de Maús, dice la Biblia, que ellos sentían que había un fuego, algo les estaba pasando, algo, pero ellos no podían explicarlo, lo explicaron de esa manera, había como un fuego que los quemaba. Bueno, escúcheme bien, cuando usted a través de la oración logró entrar a la presencia de Dios, usted sabe que algo lo procesó, usted sabe que algo le pasó, y la gente se lo va a ver en su rostro, en su mirada, su actitud va a ser diferente, la manera en que usted habla, la manera en que toma los problemas va a ser diferente, como trata a su esposa, a sus hijos, pero usted no lo puede explicar con palabras. Y yo les voy a colocar un ejemplo. ¿A quiénes de ustedes les gusta el plátano? A nosotros los hispanos nos gusta el plátano. ¿Quiénes les gusta el plátano? Yo siempre en mi casa tengo plátano, siempre tengo plátano. A mí me gusta más verde que maduro, pero como sea, me gusta el plátano. Ahora, vamos a pensar. Yo veo que la cultura acá come plátano, pero no mucho, lo comen el banano, pero no el otro. Vamos a pensar que usted se encuentra una persona que nunca en su vida ha probado un plátano, nunca. Y esa persona le dice, yo quiero que usted me explique a qué sabe el plátano antes de comer mi plátano. Pensemos en un plátano maduro, ya sea frito en tajadas, o asado en el horno, o cocinado, un plátano maduro. ¿Cómo explicamos a qué sabe un plátano maduro, ya sea ya rebasado, o como usted lo prefiera? ¿A qué sabe un plátano, hermanos? Si usted me dice dulce, yo le diría como el azúcar, como la panela. No. ¿Saben, hermanos? Toca probarlo. No solo decirle pruébelo, y él dice no, pero... Y escuchen bien, hermanos, ese asunto. No se puede explicar el sabor del plátano, hermanos. Y la persona que no lo ha probado, aún comiéndolo, no puede explicarlo. La única manera para que sepa que sabe es comiéndolo, y tampoco va a poder explicar cómo se siente y a qué sabe. La oración es igual, hermano. Miren, yo podría gastarme toda la noche tratando de explicarles, tratando de contarles, tratando de emocionarles lo que yo, Edward Ariza, he experimentado en todos mis años a través del dolor, de las lágrimas, de los días difíciles, que he tenido que refugiarme solo en Dios, hermanos. Y cómo me he sentido, y decirles, es que yo estoy aquí con ustedes y de pie solo por la misericordia de Dios. Y para mí la oración, hermano, lo es todo. Todo inicia con la oración. Mire, si usted quiere tener un cambio de vida, empieza por la oración. Si usted quiere, hermanos, cambiar su actitud de vida, empieza con la oración. Si usted quiere que su hogar cambie, empieza con la oración. Si usted quiere ser un mejor cristiano, empieza por la oración. Si usted quiere ser un mejor hijo, empieza por la oración. Si usted quiere ser un mejor trabajador, empieza por la oración. Si usted quiere que le vaya bien en el trabajo, el inicio de todo, hermanos, es la oración. Es la oración mayor. Usted puede usted ir en el carro y escuchar todos los audios. Puede asistir a todas las charlas de liderazgo que quiera. Puede ir a todas las charlas de emprendimiento que quiera. Puede intentarlo todo. Y al final, nada le va a funcionar. Solo la oración, hermanos. Así de importante es la oración, hermanos. La oración no es una pérdida de tiempo. La oración no es un requisito de la iglesia y entonces usted viene y apaga su conciencia con 3 minutos, 4 minutos. Eso no es la oración, hermanos. Orar no es venir y dejarnos mensajes, por lo menos como lo que hacemos. Señor, me levanto en este día, te doy gracias por la noche, voy a salir, quiero pedirte que me perdones todos mis pecados. Cuando usted le dice así a Dios, perdóname todos mis pecados, usted no está pidiendo perdón por nada, no está reconociendo nada. Señor, gracias por todo, usted no está agradeciendo por nada. El Salmo 40 dice que nosotros tenemos que enumerar las bendiciones. Y cuando usted se siente y dice, Señor, gracias por la comida, gracias por la cama que me diste, gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo. Cuando usted empieza a hacer la lista, usted dice, Dios mío, yo soy demasiado afortunado, y su actitud es diferente. Cuando usted le dice, Señor, perdóname porque yo soy chismoso, perdóname porque soy mentiroso, soy deshonesto. Entonces, cuando usted reconoce en la confesión específicamente sus pecados,
ya está dando los primeros pasos al cambio. Pero cuando usted dice, perdóname todos mis pecados, usted no está pidiendo perdón de nada. Eso mañana se los voy a profundizar un poco más. Entonces cuando usted empieza, hermanos, pero si usted sigue la misma oración que lleva, su vida va a seguir igual, seca, vacía. Y lo más preocupante es que cada vez se va a notar más su naturaleza carnal. Miren, nosotros necesitamos, hermanos, que mi chica sepa que Cristo viene pronto. Amén. Necesitamos que más personas conozcan este evangelio, este mensaje que tenemos nosotros. Pero, ¿por qué razón la gente querría escucharnos a nosotros? ¿Por qué la gente querría recibirnos y venir a esta iglesia? Y entonces el Señor se lo dijo a sus discípulos: en esto, solo eso. Lo demando, en esto conoceréis que sois mis discípulos. No habló del sábado, no lo puso. No habló de la alimentación, no lo colocó. Colocó solo una cosa: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y voy a decir algo, hermanos, eso suena romántico, amarnos los unos a los otros. En los años 60 se generó una filosofía en este país, hermanos: puro amor. ¿Recuerdan cómo se llamaban? ¿Quiénes son los que programan el amor? Los hippies y la droga. Pero eso no funcionó. Eso desbordó a los sentimientos y las emociones de las personas, porque no es de ese amor. No es ese amor del sentimiento, es ese amor del Señor. Y ya cuando uno lo mira, ¿cierto que hay gente difícil de querer? Sí, no, dígame, que humanamente hay gente difícil de querer. Hay gente muy difícil de querer, hermanos. Pero la orden es: la gente van a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman. Y en ese escenario, hermanos, lo único que acorta las distancias entre una y otra persona es la oración. Cuando yo en la oración intercedo, coloco en el trono de la gracia con quienes tengo una distancia, yo no tengo que hacer más nada. El Señor preparará los escenarios para que yo, no desde la hipocresía, porque yo puedo amar desde la hipocresía. Yo puedo venir y darle un abrazo al hermano y decirle: hermano, lo quiero mucho, pero lo destruyo con las palabras, lo destruyo con los comentarios. Miren, hermanos, para nosotros como pastores es muy difícil nuestros escenarios. Ustedes saben, hermanos, cuántos abrazos yo he recibido que me dicen: pastor, lo quiero mucho, pero da la vuelta y ese mismo hermano me está destrozando mi testimonio hablando mal. Eso no es amor. Pero cuando yo me someto a Dios y en la oración me empiezo a someter a esa distancia, yo empiezo a amar como ama Dios. ¿Cómo ama Dios? Con ojos de misericordia, no con ojos de desprecio. Y cuando yo logro ver las personas como Él me ve a mí, otra cosa va a pasar. Y cuando la gente llegue a este lugar, quienes no conocen de Jesús van a decir: realmente esa gente vive lo que enseña, lo que predica, porque Cristo está en sus corazones. Amén. No es solo una iglesia, no solo estar aquí, es ir más allá. Y la oración es ese escenario, hermanos. Y en todo. Así que, antes de hacer la oración por sus hijos, quiero hacer una pregunta. ¿No creen que nosotros necesitaríamos decirle esta noche al Señor: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos? ¿No creen ustedes que deberíamos investigar un poco, crecer un poco más en la oración? Mañana quiero darles mis pasos prácticos que yo uso para orar, hermanos. Y miren ustedes lo relevante que es la oración, aún con los hijos. Uno no quisiera, y yo, hermanos, mis hijos están creciendo y para mí eso ha sido muy difícil.
con mi niña Daniela, quienes la conocieron el fin de semana pasado, hasta cuando Dani tenía como 9 años, yo escogí su ropa. El 100% del tiempo. Yo me iba y fui un papá exagerado. Una vez que vine aquí a este país, le llevé 15 vestidos. Mi esposa casi no tuvo oportunidad de comprar vestidos porque yo se los compraba. La peinaba. Duré 4 años. Todos los sábados le hacía el peinado y ella con sus crespos. Pero cuando llegó como a los 11, ya no se colocaba la ropa que yo le escogía. Ahora ya ella empezó a escoger su ropa. Y ya yo la acompaño, pero ella escoge su ropa. Solo que le tengo algunas condiciones, pero ya yo no puedo. Y ella ya tiene 18 años. Lo único que me queda, hermanos, para hacer por mi niña, a quien la amo con todo mi corazón, y por mis 2 niños. El de 15 ya está en un internado, ya salió de mi casa. Lo único que me queda hacer por ellos es orar, hermanos. Y no hay una sola oración que yo elegue al trono de la gracia que le deje a mis 3 niños en el trono de la gracia y de misericordia del Señor, hermanos. Todos los días. Todos los días. Y yo le digo al Señor, Señor, lo que no puedo hacer yo hazlo tú, Señor. Ahí están mis niños, lo que más amo. Y para mí, el argumento más fuerte, o el sustento bíblico más fuerte, fue lo que hizo la mujer sirofenicia. ¿Cómo estaba la niña de la mujer sirofenicia? Estaba atormentada por espíritus del demonio, poseída por espíritus del demonio, hermanos. Yo he llegado a la conclusión, esto es una conclusión, abro un paréntesis rápido, he llegado a la conclusión, eso es personal, que todas las adicciones, a la pornografía, a las drogas, a los videojuegos, todas las adicciones, son espíritus del demonio que se colocan en las personas. Y lo digo ¿por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, las adicciones, o por lo menos las adicciones a las drogas y a la pornografía, la reconocieron como una enfermedad crónica, recurrente, para decir es incurable. Dice la Organización Mundial de la Salud, que eso es incurable. Y cuando usted mira los casos de los endemoniados que presenta la Biblia, usted va a encontrar que todos habían buscado solución por todo lado y no la habían encontrado. Y el último recurso era Jesús. Esta mujer, yo estoy seguro que había buscado todos los recursos para sanar a su hija, pero ya no tenía control de ella. La muchacha estaba por allá en su vida, pero ella entendió que Jesús es más que una religión, que Jesús era su vida, era todo para ella. Por eso para mí, hermano, ser adventista y ser pastor de la iglesia no es una religión, esto es mi vida, hermanos, mi vida. Amén. Y ella vino, se tiró al piso, le clamó, le suplicó, le lloró, rogó, oró, clamó por su niña. ¿Y qué pasó, hermanos? La Biblia dice que a la distancia el Señor sanó a su niña. Por eso la oración, hermanos, va más allá de lo que usted quiere saber. Pero ustedes que deberíamos decirle, Señor, enséñanos a orar. Que Dios nos ayude y aprendamos a orar. Yo quiero saber qué padres hoy quieren colocar a sus niños en las manos del Señor. Porque alguien trajo a sus niños para que hoy oremos por ellos y coloquemos este aceite especial en sus cabezas, hermanos. ¿Quiénes trajeron a sus niños? ¿Están dispuestos para que oremos por ustedes, niños? Yo quiero invitarlos que vengan aquí adelante. Y esta oración yo quiero pedirle a todos los hermanos que se coloquen de pie, hermanos. Miren, yo quiero que ustedes me ayuden. Vamos a hacer como una especie de círculo. Y vamos a pedir a los niños, todos que vengan aquí adelante, todos nuestros niños, todos los jovencitos que están acá, los vamos a dar aquí adelante. Y los que tienen sus niños pequeños los van a traer acá. Yo quiero pedir a los adultos que nos hagamos como en una especie de círculo. Y miren, vamos a hacer como una especie de cerco espiritual para nuestros niños. Quiero invitar a los pastores que vengan y me ayuden. Todos los jovencitos y los niños que hemos traído para colocarlos en las manos de Dios, o quienes trajeron sus hijos, los que trajeron a sus hijos adultos también pueden venir, traerlos acá. Y vamos a hacerles un cerco, ¿no? Vamos a hacerles un cerco. Miren, queridos muchachos,
Posiblemente, quiero hablar a los jovencitos que me miran acá un poquito. Posiblemente a ustedes ya no les gusten los consejos de sus papás. Posiblemente se sientan incómodos cuando ellos les regañan. Y posiblemente no les interesen mucho los consejos que ellos les dan y no los tomen. Pero quiero decirles algo. Hay un derecho que nunca le podrán robar a sus padres. Y es el de orar por ustedes. Es el de colocarlos en el trono de la gracia de Dios. Y por más que crean que van a tomar sus decisiones, el Espíritu del Señor estará sobre ustedes. Porque no hay nada más especial que un padre, una madre, orando por sus hijos y suplicando por ellos. Así que, hermanos, nunca dejen de orar por sus niños. Así que vamos a dejar como este escenario acá, que saber quiénes son los que les vamos a colocar este aceite. Y entonces ustedes van a estar ahí, hermanos, de pie, también clamando al cielo por estos hijos, por estos jóvenes que hoy estamos presentando aquí delante de Dios. Porque lo mencioné ayer, hermanos, estos jóvenes, estos niños han tenido que crecer en el siglo más difícil de la historia de la humanidad, hermanos. Están muy expuestos. Así que vamos a orar. Inclinan ahí ustedes como está su rostro. Yo voy a orar y vamos a iniciar a colocar este aceite por ellos. Oremos. Señor, mira, este es un regalo que tú nos has dejado, la oración intercesora y este aceite especial como símbolo de Espíritu Santo, Señor. Hoy los padres vienen con sus niños, unos pequeños, bebés, otros adolescentes, otros preadolescentes, otros ya grandes y adultos. Pero ellos vienen con sus hijos, Señor. Algunos ya, sus hijos están con la mayoría de edad y no pueden hacer nada por ellos más que orar, Señor, y consagrarlos a ti. Pues hoy, Señor, aquí queremos presentarnos delante de ti, Señor. Hoy aquí, Señor, queremos colocarnos en el trono de la gracia de Dios. Y tal cual la mujer sirofenicia sana a nuestros niños, Dios. Cúbrelos con tu manto de misericordia y de justicia y apártalos de todo mal y de todo peligro, Señor. De toda influencia que destruye sus mentes y sus corazones. Oh, Padre, aquí están estos niños, Dios. Que tú nos los diste como una herencia sagrada, como la heredad de Dios para nosotros, Señor. Para la prosperidad de nuestros años en esta tierra, la prolongación de nuestros días. Aquí están ellos, Dios. Junto con los pastores vamos a colocar este aceite. Posiblemente estos jovencitos ya caminan en las adicciones, Dios. Hay cosas que ya no están bien en sus corazones. Te queremos pedir que los salves, Dios. Que los libres de cualquier influencia satánica y del enemigo, Dios. Que sean restaurados para ti, Señor. Así que con fe colocaremos este aceite y lo separaremos para tu gracia. El salmista describe el ungimiento que se colocaba sobre las ovejas en su cabeza, y ese aceite que le colocaban a las ovejitas apartaba de ellos todos los animales que venían a hacerle daños, todos los insectos que le hacían daños. Pues hoy también este aceite lo colocamos sobre ellos para que tú aparte cualquier influencia que pueda dañarle su vida. Así que escucha nuestra oración y toma a estos niños.